Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Bien, estamos como familia reunidos frente a este libro, la Biblia, que es el mejor manual de vida y el mejor manual de crianza. Bueno, estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y esta serie de clases la hemos titulado Él es Dios. Él es Dios. Y vamos a leer Juan capítulo 1 desde el versículo 1. ¿Lo tienes, Dani? Sí. Listo. Dice así. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Muy bien, tenemos aquí entonces la introducción al Evangelio de Juan. Esta ya es nuestra tercera clase del Evangelio de Juan. Hemos visto que Juan tiene una intención bien interesante, una intención muy clara en su libro, y lo muestra desde el primer momento, desde la introducción. Y es que Juan quiere mostrar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, que Jesucristo fue el creador junto con Dios el Padre, que Jesucristo es el sustentador, que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es el verbo, que Jesucristo es el sustentador de la creación y que solo a través de la fe en él podemos llegar a ser salvos y podemos llegar a ser hijos de Dios. Y entonces ya nos ha quedado claro que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es eterno porque estaba con el Padre. Jesucristo no tiene principio ni fin, Jesucristo es Dios. Jesucristo es creador junto con Dios el Padre. Jesucristo es sustentador. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es la luz que penetra en este mundo lleno de tinieblas, de maldad, de oscuridad y de pecado.
Jesucristo vino al mundo que Él mismo había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propia raza y hasta ellos también lo rechazaron. Sin embargo, a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios, y entonces se obra un milagro que es el milagro del nuevo nacimiento. Creer en Jesucristo y tener una relación correcta con Dios no se trata de practicar una religión. Se trata de un milagro. Creer en Jesucristo y creer en Dios y tener una relación correcta con Dios a través de Jesucristo no se trata de una religión. Se trata de un milagro. ¿Cuál es ese milagro? El milagro del nuevo nacimiento. Cuando nosotros creemos en Dios, creemos en Jesucristo como Dios, creemos en Jesucristo como el mediador, como el sustentador. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como el intercesor, como el que pagó por nosotros, cuando nosotros creemos en Jesucristo y depositamos nuestra confianza totalmente en Él y en su obra salvadora, entonces ocurre un milagro, y es el milagro del nuevo nacimiento. Quiere decir, Dios nos cambia desde adentro y nos da una nueva naturaleza. Dios nos cambia desde adentro y nos da una nueva naturaleza. Espectacular. Eso es lo que ha dicho Dios, y entonces vino, como lo prometieron las Sagradas Escrituras, vino Juan el Bautista. Vino Juan el Bautista, vino a bautizar y vino a preparar los corazones, vino a preparar al pueblo para la venida del Mesías, que es Dios con nosotros. Bien interesante, porque en el versículo 17 dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesucristo es la manifestación de Dios. Jesucristo es la revelación de Dios. Entonces, que nos quede muy claro a nosotros como familia y a ti, amigo, que nos estás escuchando, que el Evangelio de Juan tiene la intención de mostrar a Jesucristo como Dios, como el que vino del cielo, y que únicamente depositando nuestra confianza en Él podemos llegar a heredar la vida eterna, y Él obra en nosotros el milagro del nuevo nacimiento. No existe, es imposible que exista alguien que tenga una relación correcta con Dios, que haya depositado su confianza en Jesucristo y practique el pecado. Es imposible. Dani, lo voy a volver a decir para que te quede claro y lo repitas. Es imposible que una persona que ha depositado toda su confianza en Jesucristo y que se relaciona correctamente con Dios, es imposible que esa persona practique el pecado porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo. Que es imposible que una persona que ha nacido de nuevo y que tiene una relación correcta con Dios practique el pecado porque Dios lo ha hecho nacer de nuevo. Correcto, correcto. Vamos ahora, Dani, por favor, vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 19 en adelante. Vas a leer, por favor, hasta el 28, 19 al 28. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos algunas respuestas para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran el camino para la llegada del Señor.
Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su siervo viene... Su servicio, campeón. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Excelente. Gracias, campeón. Y ahora aparecen en escena los archienemigos. Aparecen en escena los antagonistas, y son los fariseos, y mandan a uno de sus ayudantes, de sus discípulos, a preguntarle a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en el mundo, en el ambiente ya se estaba respirando la idea de que el Mesías iba a venir. La gente ya estaba esperando al Mesías. La gente estaba esperando al Mesías porque recuerden que, por ejemplo, cuando Jesucristo fue llevado al templo, Simeón y Ana estaban esperando al Mesías. Había así como una atmósfera donde había una expectativa, correcto, gracias, de que el Mesías en cualquier momento iba a aparecer. Pero ellos tenían una idea errada del Mesías. Pensaban que el Mesías era simplemente un líder militar que iba a liberar a la nación de la opresión romana. Y entonces por eso cuando ven a Juan el Bautista bautizar y que tiene muchos seguidores, pues dicen: ¿será este el Mesías? Se lo preguntan. Y entonces dicen: ¿eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú Elías? Porque las profecías decían que Elías iba a venir antes del Mesías. Y ahora cuando está hablando de Elías, la Biblia realmente estaba hablando de alguien que tenía el poder de Elías, el ministerio de Elías. Y Juan el Bautista dice: no, yo no soy. Yo simplemente soy el precursor. Yo no soy la luz del mundo. La luz ya está entre nosotros. El Mesías ya está entre nosotros, solo que no lo han reconocido, no lo hemos reconocido. Pero Él viene después de mí y es superior a mí porque existe antes que yo. El Evangelio de Juan una y otra vez nos va a hablar de la deidad y de la eternidad y de la procedencia de Jesucristo, cosa que no han hecho los otros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan una y otra vez nos va a repetir que Jesucristo es Dios, que es divino, que vino del cielo y que es eterno. Una y otra vez lo va a repetir. Y va a repetir que el que confíe en Él va a nacer de nuevo y que va a heredar la vida eterna. Dice, por favor, Dani, lee ahora desde el versículo 29 en adelante. Yo te aviso. Sí. Juan 1, 29 en adelante. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era él el Mesías. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Excelente. Juan está diciendo: yo doy testimonio porque Dios me dijo a mí que sobre el que viera que el Espíritu Santo descienda y se pose, ese es el Mesías, el enviado. Y eso pasó con Jesús. Jesucristo entonces fue revelado como el Hijo eterno de Dios a Juan el Bautista. Sigue, campeón, desde el versículo 35
hasta el 51, hasta terminar el capítulo 1. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: «Miren, ahí está el Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. «¿Qué quieren?», les preguntó. Ellos contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te hospedas?». «Vengan y vean», les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas», que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Ven, sígueme». Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret». «¿Nazaret?», exclamó Natanael. «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo por tú mismo». Ven y compruébalo tú mismo. «Eso», le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: «Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro». «¿Cómo es que me conoces?», le preguntó Natanael. «Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara», contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel». Jesús le preguntó: «¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta». Y agregó: «Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra». Excelente. Aquí entonces nuestro Señor Jesucristo llama a sus primeros discípulos. Aquí el autor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, está mostrando la deidad de Jesucristo. Aquí vemos cómo primero lo siguen 2 discípulos de Juan. Jesús los mira y les pregunta: «¿Qué quieren?». Ellos contestaron: «Rabí, maestro, ¿dónde te hospedan? ¿Dónde te hospedas?». Eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús. Y Andrés fue a llamar a Simón, y entonces cuando nuestro Señor Jesucristo lo vio, le dijo: «Tú eres Simón, pero te llamarás Cefas», que significa Pedro. Nuestro Señor le cambió el nombre. Y después Felipe fue a buscar a Natanael, y ahí vemos la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando lo vio de lejos, nuestro Señor Jesucristo dijo: «Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro». Y Natanael dijo: «¿Cómo sabes eso de mí?». Y nuestro Señor le dijo: «Yo pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara». Y entonces Natanael dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel». ¿Sí ven la intención otra vez del autor? Eres el Hijo de Dios. Vamos a ver que a lo largo del Evangelio no está diciendo el Hijo de Dios como si fuera alguien más, sino que se está entendiendo como el que tiene una relación única con Dios y se hace igual a Dios. Ese es el punto. No es: tú eres un hijo de Dios, como cualquiera. No. Aquí la connotación del autor es: tú eres el Hijo de Dios. O sea, eres igual a Dios, una relación única con Dios. Y eres el Rey de Israel. Y ahora,
en el versículo 51, cerrando el capítulo 1, y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí está diciendo, nuestro Señor está declarando su deidad, su divinidad, su origen divino, su poder sobrenatural, su relación única con Dios. Bien, cuando nosotros estudiamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener en cuenta que el mensaje de Jesucristo es único y no se parece a ningún otro mensaje. El mensaje de Jesucristo es único, no se parece a ningún otro mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesucristo es de misericordia. ¿Cómo sabemos que Dios es misericordioso con nosotros? ¿Por qué Dios es misericordioso con nosotros? Porque nos perdona, Dani. Porque nos perdona, porque ¿Cómo sabemos? Nos da cosas buenas. nos adoptó como sus hijos. Porque Nos da cosas buenas. nos da cosas buenas, nos adopta como sus hijos, nos bendice. Ajá. Y se muestra que es misericordioso porque nosotros somos malos, somos pecadores. Sí, Y a pesar de que somos pecadores, Cristo muere por nosotros para salvarnos. Ese es el punto. Romanos 5:8. Creo que sí. Si no estoy mal. Dani, busca Romanos 5.8, a ver si esa es la cita a la que hace referencia Mario. 5:8, 5:10. Dice Miremoslo. que aunque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Cristo murió por mí. Así es. El mensaje de Jesucristo es único porque es un mensaje de Pero Dios misericordia. mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía no éramos pecadores. Así Espectacular, gracias campeón, gracias Mario. Así es. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, en eso se muestra la misericordia de Dios. Cristo muere por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Por eso podemos decir que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque nosotros siendo malos, siendo pecadores, Cristo toma la iniciativa y muere por nosotros. Él viene a buscarnos sin que nosotros lo estuviéramos buscando a Él. Él es el que toma la iniciativa. Por eso, al estudiar la vida de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que Jesucristo es absolutamente diferente a cualquier religión. Jesucristo es totalmente distinto a cualquier religión. Jesucristo nos revela la misericordia, la compasión de Dios, el amor de Dios, inagotable, porque a través de la obra de Jesucristo, Dios nos está regalando el cielo. A través de Jesucristo, Dios nos está regalando el cielo. Solo tenemos que depositar nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, obra Dios el milagro del nuevo nacimiento en nuestra vida. Ajá. Él es fiel y justo. Él es, como Para dice Primera de Juan, perdonarnos y limpiarnos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Recordemos ese texto, Primera de Juan 1:5. 1:9. Vamos a Primera de Juan a buscar Sí. ese texto que vale la pena hoy recordarlo. Dani, Primera de Juan 1:9, vale la pena recordarlo. En esta introducción al Evangelio de Juan, esta serie tiene como título Él es Dios. Jesucristo es Dios. Dice el versículo 8, Dani, Primera de Juan 1:8. En adelante, campeón, hasta el 10, 1:8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Maravilloso. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro
corazón. O sea, si alguna persona afirma, no, yo no soy pecador, no, yo nunca he pecado, no, yo no soy malo, no, yo no. Entonces está diciéndole a Dios que es mentiroso y la palabra de Dios no habita en el corazón de esa persona. Nosotros lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a Dios es reconocer nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra bancarrota espiritual. Y cuando hacemos eso, Él nos levanta, nos restaura, nos da una nueva naturaleza, una nueva identidad, nos lleva a su presencia, nos hace sentar con Él en las regiones celestiales, nos sella con el Espíritu Santo, nos llama hijos, miembros de su familia, cercanos a Él. Muy bien, qué gran introducción estamos haciendo del Evangelio del apóstol Juan. Maravilloso. Gran enseñanza que nos deja entonces este primer capítulo que hemos analizado del Evangelio de Juan. Ya sabemos cuál es la intención del autor: demostrar que Jesucristo es divino, que descendió del cielo, que es eterno, que es el Verbo de Dios, que es la luz del mundo, que es el Salvador del mundo, que Él es el que nos hace nacer de nuevo, que nos bautiza con el Espíritu Santo, que es uno en relación con Dios y que por Él es que es revelado Dios completamente, su misericordia, su amor inagotable, su bondad, su compasión. Bien, muy bien, querido amigo, hemos terminado nuestra clase de hoy, clase número 111. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!